Y soy un pelotube, ¿sabes por qué? Porque no acomodé la escena. No. Y con esta melodiosa, ruido de la calle, les decimos hola y así. Ya estamos en vivo. Sí, ya grabando? estamos en vivo. Sí. Ah, hola y así. Hola y así. Ahorita acomodo la escena bien rápido, ¿eh? ¿Quieren pitayos, chat? Chat, ¿quieren pitayas? Guámara dulce y fresca. Ingue su madre. Digo, ¿qué? Güey, lo tengo aquí afuera, al vato. Es como de, ¿what? ¿Es en serio? Chale. Oh, sí. Ahí voy, chat. Van a haber muchas cosas que no deben de ver. No, no se crean. Y no sabemos si les va a gustar. ¡Hola, bestia! Aquí lo que no me explico es por qué no acomodé esto. Diario lo tengo listo y ahora no. Pues, Gajes del oficio. Gajes del oficio. Listo. El oficio de streamer. ¡Oh, sí! Hoy ha sido un día extraño, ¿no te parece? Sí, de hecho. Todo el día ha estado extraño y pues refrésquense, muchachos, con las guámaras y los guamúchiles y no sé qué tanto. Pitayas. Y las pitayas, sí. Oh, sí, déjenme mover la cámara porque se ve demasiado mi droga-cola. Coca-Cola, patrocinanos. Oh, sí. Sí, por favor. Por favor, señora. ¿Digo qué? Aunque sea con la dotación, ¿digo qué? Oh, sí. El día de hoy estoy con el poderoso Rack Valgard. Oh, sí. ¿Qué onda, atrás? Yay, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, con antojo de pitayas. No te creas. Ahora se van a quedar más tiempo. No, lo peor es que parece hecho adrede. Les decía que pareciera que ellos saben a la hora en que voy a entrar a directo y así, porque no, estábamos listos para entrar y no había ningún ruido y hace cuenta como de forma sigilosa el individuo se estacionó aquí afuera y de repente pura pitaya fresca y no sé qué, aquí afuera, güey, y prendió aquí afuera. No fue como que se vino acercando y se oía el de las guámaras y así, no. Dijo, es el momento. Es el momento, Drasus y Drag van a aprender a huevo. Ay, no. Y muchachos, espero tengan un gran día y así. ¿Qué les puedo yo decir? El día de hoy va a ser un tema controversial, tal vez es muy extenso. ¡Univig! Bueno, tal vez no, pero va a ser muy interesante, es muy extenso. Oli, Univig. Oshi, ¿cómo estás? Oye, temprano. Oshi. Llegó justo a tiempo. De hecho, nosotros llegamos tarde. Bueno, es mi culpa. En esta ocasión es mi culpa. Rack Valgar estuvo puntual. Y así. Sí, por primera vez ando puntual. Ahora sí que. Y yo la cago. Y dice, sí, pues ahora no. No es cierto. Dice Nivig, hola Rack. ¿Qué onda, Nivi? Oshi. Chiquito bebé Nivig. Pues el día de hoy les vamos a hablar de la vivienda. Oh, sí. Y pues espero que todos ustedes tengan casa, tengan un hogar, una vivienda, ya sea que la renten, la compren o esté comprada pues y así. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Vamos a leerles un poco una definición de vivienda, ¿no? Dice que es el lugar protegido o construcción condicionada para que vivan personas, o acondicionada más bien para que vivan las personas. ¿Tú te quedarías con esa definición? Pues es que ahora sí que en esta ocasión en la palabra solita está la definición, porque vivienda pues es para vivir, ¿no? Para vivir.
Y Exactamente. pues, ¿qué ocupas para vivir? Pues un sitio donde puedas dormir, un sitio donde puedas comer, un sitio donde puedas cagar y un sitio, no tardamos nada en decir que sacar el tema de la caca, ¿eh? Nada. ¿Ven? Eh, La caca es muy importante en la vida de es, todos. la caca es omnipresente, chavos. Aprecien Sí. la caca, sean la caca. No sean Vamos a mierdas, hacer pero un... sean la caca. Exactamente, no hay que ser mierda, pero sea en la caca. Sean la Oh, caca. sí, oh, sí. Y también un lugar de repente. Ay, aquí en el tercer mundo, ¿no? Como que puede ser medio lujo, pero en realidad es que necesitas también un lugar de esparcimiento, un lugar para relajarte, para nada más aplastarte a ver Netflix, ¿no? O hacer streams. Ajá, exacto. Y un lugar y también un espacio para preparar tus alimentos. Entonces, Sí. eh, pues realmente, por lo mismo, pues no, por ejemplo, la calle no es una vivienda, ¿no? O sea, parecería que pues podrías ahí hacer pipí donde quieras, ahí en la calle, ¿no? Un baldío y comer ahí de donde sale, pero la vida es mucho más difícil. Entonces, no hay un espacio exprofeso para cubrir todas estas necesidades que comentamos, que son las necesidades simple y sencillamente de la base de la pirámide de Maslow, Ujú. ¿no? O sea, si ocupamos comer, si todos dormimos, si todos comemos, pues ocupamos un sitio donde podamos hacer eso, ¿no? Y pues básicamente eso es lo que es una vivienda, ¿no? Y no es adecuado irse a vivir debajo de un puente, ¿eh? O sea, Ajá, uno no es exactamente. un troll y así. Ojalá que hubiese más herramientas para proveer de vivienda digna a tantas personas que están sin hogar Sí. y así. Y por ejemplo tampoco, o sea, por ejemplo aquello de hay ciertos trabajos, ¿no? Ujú. Sobre todo los que tienes que cubrir jornadas muy largas, que dicen, no, pues hay servicio de dormitorio y pues es nada más una cobija ahí en el suelo, ¿no? Eso ni de madreada cuenta como vivienda y aparte pues es ilegal desde el punto de vista del trabajo, ¿no? Así es. O sea, por mucho que las necesidades o que un momento específico te obligue a estar en una necesidad, a cumplir tu necesidad de una u otra manera, no necesariamente significa que es una vivienda, como una fábrica, como un puesto de trabajo, como un puente. Ujú. Entonces, yo creo que por eso me quedo con la definición, o sea, es un sitio, es un tipo de construcción que es para que uno viva y ya. Mira, acá hay otra Y- que dice, la vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiéndolas de las inclemencias del clima y de otras amenazas. Otras denominaciones de vivienda son, bueno, es que aquí ya serían como a lo que vamos, ¿no? Un apartamento, un aposento, una casa, un domicilio, que son ¿cómo se llama? Sinónimos, Ujú, pero ahora sí, son diferentes formas de vivienda y sí, así. Pero sí, principalmente es justo lo que decía Rack, ¿no? Eso que te provee, ¿cómo se llama? Un techo, un lugar de esparcimiento. Y dice por acá Nivik, sin internet no, ¿eh? Dice, internet sino nada. El buen Nivik. pues, híjole, es que, Es o que sea, depende, güey. internet ahorita lo ocupamos mucho y estamos súper conectados, pero por ejemplo, al menos en México y lo poco que he experimentado en algunas partes de Estados Unidos, incluso, a pesar de que es primer mundo, pues hay gente que ni sabe qué es el internet, así de las pinto, ¿no? Entonces, pues con esos estándares, pues muy pocas casas entrarían en el estándar de vivienda. Sí. Tristemente, porque no debería ser así, ya con un mundo que ya es cada vez más conectado y ya estando sumamente inmersos en la tecnología, debería ser algo necesario, debería ser algo canasta básica, pero pues desgraciadamente no lo es, aún. Aún. No dudo que en el futuro lo vaya a hacer, pero pues todavía le falta, tristemente. Sí, fácil unos 15 años más. Yo creo que sí. Y a ver si para entonces no ya está otra cosa, otro tipo de tecnología más extenso,
en Y ese sí. sentido, ¿no? Pero entonces, ¿ustedes cómo viven? ¿Qué les parece el lugar en donde viven? ¿Cómo ven su casita? Ya sea que la renten o sea de ustedes. Este. Porque ese es otro boleto, ¿eh? ¿Qué prefieren ustedes? Para ustedes, ¿qué es mejor? ¿Rentar o comprarla? Y si ustedes tuvieran la posibilidad de comprar, ¿rentarían? ¿O la comprarían? ¿O comprarían un terreno? Y no sé, hay gente que le gustaría, por ejemplo, hacer su casa. No comprar una casa ya hecha. Ujú. Entonces, ¿a ustedes qué les gustaría? ¿Se han puesto a pensar eso? Yo creo que todo mundo, todos, ahora sí que ahí sí yo me voy a tomar el atrevimiento de hablar por todos, Date. pero creo que todos si tuviéramos la posibilidad de comprar una casa, no habría ningún motivo para rentar, ¿no? Porque rentar pues por definición es pues que alguien te preste, ¿no? Te preste a cambio de dinero su propiedad. Entonces, al menos para mí es así como de, no siento tan chido que como estar usando algo de alguien más, ¿no? No hay nada como tener lo Lo tuyo, propio, lo propio. sí. Ahora, hablando así como de comprar o como tú dices, ¿no? Construirla. Igual ahí yo me iría más con construirla, porque ¿cómo se dice? Pues para empezar es a tu gusto, ¿no? O sea, y al menos, por ejemplo, aquí en México, pues comprar, pues si tienes la posibilidad de comprar, pues va a tener que ser una casa de Infonavit, de esas que todas son iguales, que básicamente la pared es de tabla roca, que si el vecino está rascando el ombligo o está vendiendo pitayas, tú lo vas a escuchar como si estuvieras a medio paso. Entonces, pues todas las casas son iguales. Si quieres pues, hacerle algún cambio, pues tendrías que ampliar o que hacerle ahí una cuestión, pero todo a partir del edificio principal, ¿no? Del edificio base. Ajá. A qué diferencia cuando construyes una casa, pues que lo puedes hacer desde cero, ¿no? O sea, tú decides cómo quieres que sea el primer piso, cómo sea el segundo piso. Creo que hay más libertad en ese punto. ¿Y te Obviamente, gustaría? Ah, bueno, obviamente que. obviamente, pues como todo, ¿no? Todo en la vida, ¿no? Hay sus pros y sus contras. A lo mejor pues es más difícil conseguir los materiales. A lo mejor las casas de Infonavit están hechas en ese terreno específico por una razón muy específica. Por ejemplo, si tú quieres una casa tipo 50, 60 de esas en Estados Unidos que tenían como forma de espiral, estaban muy extrañas, Ajá. pero la quieres en Luisiana, que es un terreno pantanoso, y aparte le quieres poner sótano, pues o sea, está bien tú que quieras, pero pues ahí no vas a poder, ¿no? O sea, la casa se O te va a te va hacer a de freír. salir como lo que hizo Disney. Pues sí, pero Pero ¿cuánto ahora no te sí, va a salir ajá, para adecuar el terreno para después hacer tu construcción? O sea, exactamente. y el que aprendas todo eso está increíble. Ujú. No sé, a mí sí me gustaría, más allá de diseñar mi casa, porque es tener todo a mi gusto, sí involucrarme en tal vez ahí hacerla de ñil, este, y colaborar pues ahí con cómo es la construcción, ¿sabes? No sé, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo eso. Ujú. Igual ya haciéndola se me quita, ¿ah? Sí, de Pero hecho. al menos un cuartito yo creo que sí me lo aviento. Ahí ¿cómo se llama esto? Soy tan mala para esto, pero bueno. Ahí con la mezcla y los tabiques o ladrillos. O no sé si la vamos a hacer de adobe. A mí me encantaría tener una casa de adobe. Híjole, es que de Adobe siento yo que requiere mucha, ¿cómo se dice? Mucho mantenimiento. No, ¿No? O yo sea, no ocupo porque pues, tanto. es básicamente Bueno, lodo, o sea, no, es que es una desde, amalgama, güey, que se hace pero, con lodo. o sea, se hace Pero con es lodo, amalgama, a eso güey. voy. Es amalgama, pero se hace con lodo, o sea, a eso voy. Si es un clima muy húmedo, por ejemplo, las haciendas en el sureste,
cuando las empezaban a construir, se les hacía como engrudo por las lluvias y porque el clima ya, por ejemplo, en Yucatán, Bueno, es que también los ahí ingenios azucareros. tocaste un punto muy importante que también está aquí presente y en todos lados, el clima. Muchachos, Exacto. para construir una vivienda o lo que sea, tienen que tomar en cuenta el clima del lugar, no nada más de ese día, no nada más de ese mes, sino de unos 3 años, que tengan No, una más. o más, para que Sí, tengan más. una idea de cómo, qué se puede presentar, ¿saben? Porque es Ujú. todo un ciclo de cambios. Hay veces que, por ejemplo, en 10 años no se había presentado una, no sé, ¿qué te gusta? Una lluvia torrencial, pero que se presenta una cada 10 años, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una construcción no adecuada o una cimentación no adecuada, también va ahí, ¿sabes? Ay, no, Sí. pero es que no llovía, que no sé qué. Güey, Ahora sí. hace tantos hay un registro de que sí había de este tipo de tormentas. O sea, ¿por qué no prepararte para eso? O que es una zona sísmica, o lo que sea. Entonces, hay que revisar muy bien la zona, hay que revisar muy bien el territorio, o sea, el tipo de suelo. Hay que revisar, se llama mecánica de suelo para saber eso. Y ver qué tan cerca de un manto freático estamos o sobre el manto freático en el que estamos, depende del lugar del país en donde estén o en el lugar del mundo, siempre se ve eso también. Hey, Gamita, ¿cómo estás? Bienvenido. Y de hecho, por ejemplo, o sea, esto no es tema de vivienda, nada más es como un paréntesis, pero por ejemplo, Date. es el mismo motivo por el cual, si ustedes, los que sean de Oaxaca, si ustedes visitan iglesias en Oaxaca, van a ver que son iglesias muy, muy horizontales y con columnas gruesísimas. ¿Por qué? Pues porque Cierto. como es una zona de alta sismicidad, pues requieren ahora sí que una estructura muy fuerte para que aguante todo el sangoloteo ahí de la tierra. Sí, no, y Por ejemplo, aparte, bueno, dale tú. perdón, volviendo al tema del adobe, por ejemplo, acá, al menos acá en Toluca, no es tan Ajá. buena idea. Ahora sí que yo decía, sería tan buen mantenimiento, pero sí, sí es cierto, debí de matizar ahí. No es lo mismo, ahora sí que es mucho más fácil darle mantenimiento allá en Guadalajara que acá en Toluca, que estamos Sí. a una mayor altura y que el clima es no necesariamente más húmedo, un poquito más húmedo, yo un poquito más cabrón, pero también es más frío. Entonces el frío más las lluvias más pues, todo esto de una zona de alta altura. Ahí yo difiero contigo, porque Toluca y Tapalpa seguramente tienen una altura similar, porque Tapalpa está en la sierra, y en Tapalpa todo eso es de adobe, güey. Pero está en la sierra o está en valle. Está en la sierra. Okay, acá Toluca es valle. Y de hecho, por lo mismo, las construcciones. Sí, tienes razón. Las construcciones de adobe aquí no duraban 50 años, ¿eh? Ok. Y de hecho en el Inter todavía como que les crecía, ves que pues todos les crece como vegetación a los Matitas y resquicios. así, sí. Ajá. Entonces, pues se acababan rapidísimo. Tuvieron que meter bastante concreto aquí. Empezar el concreto aquí, de hecho. Bueno, ok. Ya entendí. Y yo, espera, la climatología es casi la misma, no manches. No, pero sí tienes razón. Allá se es valle y acá es sierra. Tienes un punto muy importante. Aunque, la ventaja de los sistemas de construcción, ya sé, y saco mi Exodia. No, todavía no es Exodia, pero la ventaja de este tipo de construcción es que, aunque, no sé, se desbarate y lo que quieras, pues regresa a la tierra, güey. No hay tanto problema sí. con contaminación Eso que sí. puedan dejar los materiales, porque es barro cocido, por ejemplo, en cuestión de las tejas, o los pisos, que pueden ser incluso de ladrillo, y pues no hay tanto problema con la descomposición y con lo otro sí. Y aquí hay algo bien importante, muchachos, porque ustedes se preguntarán, pero Drasus y Ragualgar, porque aquí no podemos construir como Estados Unidos o como otros países que usan madera o harta madera y no sé qué.
¿Por qué? Es que no solo es el tema de la madera, ¿no? O sea, Espera, es... hay una cosa bien importante, que aquí es donde sí podría sacar algo parecido a una Exodia. Voy a sacar A la ver, patita de Exodia, güey. Es que buscamos cero mantenimiento. es que ahora sí que es parte de, Es ¿no? parte de sí, pero la principal es cero mantenimiento. Y poderle dejar a nuestros hijos o a alguien, a algún ser querido, una propiedad. O decir que tiene casa. ¿Sabes? Sí, es que hay muchos motivos, o sea, y de hecho precisamente pues el principal es este, ¿no? O sea, está curioso porque pues lo que vemos de una casa, o sea, por ejemplo, cuando somos niñitos, cuando dibujamos una casa, no estamos dibujando una casa mexicana, a pesar de que toda nuestra vida vivimos en una casa mexicana, ¿no? Dibujamos una casa así como forma triangular, un techo a dos aguas se le llama, y pues obviamente su cuadradito, ¿no? De la construcción, como decir. ¿Por qué? En Estados Unidos pues se utiliza eso para que los techos no acumulen una gran cantidad de agua y de nieve, ¿no? Sí, Es para que el agua resbale naturalmente, tenga una caída natural, y la nieve también, porque si la nieve se acumula en la casa, pues por el peso natural de la nieve es agua más grande, más densa, perdón. pues se puede caer, ¿no? O sea, puede afectar la estructura de la casa, y pues por eso estas cubiertas inclinadas permiten que la nieve cae en la parte superior y caigas al suelo. Acá en México, o sea, En teoría. salvo algunos lugares, no nieva, ¿sabes? O sea, en Estados Unidos, pues sí, hasta en Texas nieva. Pero en México no tiene mucho caso utilizar. Sí hay zonas donde llueve mucho y sí es común encontrar porque, ojo, tampoco es como Gilcano, ¿no? Por ejemplo, creo que es Real del Monte, en Hidalgo. Ajá. Tienen casas de dos aguas, con techo de dos aguas. Aquí de repente yo veo ese tipo de cosas, pero más por decoración que por funcionalidad, ¿no? Ajá. Porque Exacto. hasta el tipo de tejado lo hacen con, ¿cómo se llama esto? No es vitropiso. En lugar de poner tejas, Uh-huh. le ponen azulejos. No entiendo cómo por qué. Azulejos. En lugar de tejas. No entiendo el cómo por qué, pero no sé. Me imagino que en lugar de absorber el agua cuando llueve, pues nada más la desliza más rápido o más fácil y ya, ¿no? Uh-huh. Alguna funcionalidad espero que tenga. Y a veces no siempre, aunque tengas el techo de dos aguas o tres aguas, dependiendo de cómo esté tu casa, y si neva ahí, pues que te ayude. La verdad es que hay veces que se queda atorada la nieve y ahí ves cuántos videos no salen de gente picándole para que se caiga toda la nieve y luego lo sepulta. O sea. Pero es que ahí la cuestión es esta, ¿no? Por ejemplo, esas casas donde tienen que estar quitando la nieve son casas donde los techos están inclinados a menos grados. Por ejemplo, en Muy Suiza, bien. las casas están inclinadas a un ángulo mucho sí. más dramático. Entonces, Sí. la nieve cae y ahora sí que no hay Y videos no de se suizos. acumula. Ajá. Sí, o sea, entonces Exactamente. esa es la cuestión. Y Tú pues muy como que bien. están más chaparritas, ¿no? Son casos como la escena de la pizza en Breaking Bad, o sea, es un techo a dos Ándale. aguas, pero no es tan pronunciada la bajada, ¿no? Y pues esto tiene también que ver, o sea, ¿por qué les afectaría mucho? ¿Por qué tendrían que recurrir a un techo de dos aguas allá? Pues muy simple, ¿no? Porque su estructura es de madera. Las casas de Estados Unidos son regularmente hechas de madera y con acabados. Y aquí en México no, o sea, aquí usamos el concreto. ¿Por qué usamos el concreto? Siendo que México tiene muy buenos recursos madereros. Por mame histórico, nada más. Porque pues desde los prehispánicos nos hemos acostumbrado pues a construir en piedra, ¿no? Entonces, incluso cuando llegaron los españoles, ellos se adecuaron. Las iglesias las adecuaron a este tipo de construcción.
eh, con piedra, ¿no? Es por eso que es muy difícil, o sea, si ustedes quisieran hacerse una casa de madera, sería muy difícil encontrar un albañil Que que se sepa, especialice en aparte, construcción. ajá. Ajá. Sí, que sepa construcción de madera. O sea, la gran mayoría, toda su vida y son expertos, Bob, expertos en hacer construcciones Son expertos, Bob, expertos. de concreto, ¿no? Y pues aparte, nosotros usamos techos cuadrados porque ahí es donde ponemos a tender la ropa. Porque Lo, de hecho, antes, bueno, es que depende del tipo de vivienda y los sectores, pero en su mayoría eran como comunitarios. Acuérdense Ujú. que antes, en un stream pasado platicamos que, por ejemplo, el servicio de baño antes no existía. Y los primeros baños fueron comunitarios y también para lavar la ropa eran comunitarios. Así Entonces es. también por eso se hacían en los techos, ¿cómo se llama? En las vecindades. Exactamente. Pero viene de Y, ahí, desde y atrás. exactamente, viene de ahí desde atrás. Y eso permitió, incluso o sea, cómo empieza todo desde lo local y se extiende, ¿no? Sí. Es esta cuestión de la vida en comunidad hizo que no fuera necesario que las propiedades tuvieran pues espacios a los lados, ¿no? Si se dan cuenta, la gran mayoría de las veces las casas en México están pegadas unas a las otras. De nuevo, ¿no? En Estados Unidos, salvo que sea Nueva York, que no, que son puros edificios departamentales que ya no cabe una rata más o un cubano más. Eh, eh, Tenía que tirar la madre. En general en Estados Unidos, si se dan cuenta, o sea, es la casa y es la casa como en medio de la parcela de tierra. Y están las barditas, que obviamente que separa pues, tu casa de la del vecino, pero pues, también la del vecino hay un cacho de tierra al lado, un cacho de tierra al lado, enfrente y atrás. Pues obviamente atrás pueden tener su cobertizo, que no sé qué. Y aparte ellos están muy acostumbrados a usar secadora. Entonces está la lavadora y la secadora encima, entonces no requieren tanto poner a secar la ropa en el sol. Si lo requieren, pues está de nuevo, tienen un buen cacho de terreno a los lados, alrededor. Atrás ya si de plano les da mucha penita. Pero aquí, los patios están muy chiquitos. Por ejemplo, al menos en casas de Infonavit son patios de 1x2. Tiempo. ¿Se acuerdan de la película Eso? Cuando la niña vea eso, estaban tendiendo la ropa. De hecho, Y aquí acabas de decir un elemento muy importante, el patio. En México tenemos patios y en el resto del mundo no siempre. sí, en el resto del mundo no siempre. Porque no lo requiere, es que Usos y costumbres. no tienen patios, pero tienen jardín. Es como una Unas manera por más. otras. Sí, o sea, aquí nuestros patios pues es losa de concreto muchas veces. Ellos no En tienen Estados Unidos, chinampas y nosotros sí. sí. No sé si es necesariamente bueno. Ya sé que voy a sonar bien malinche, pero A ver, chale, no. No, pues nada más eso. No sé si es necesariamente bueno. No lo sé. Pues sí, básicamente eso. O sea, por eso la configuración es muy distinta y por eso las casas son pues dramáticamente distintas. O sea, el espacio, la configuración, el clima, pues ahora sí que nos hace hacer las casas de una manera muy, muy específica. Y se me olvidó por qué nos metimos con el tema de las casas. porque no podemos construir con madera, güey. Mm, Y porque aquí pues usamos eso. tanto el concreto y así. Y pues sí, ahora sí que ya si lo vemos en un aspecto realista y cruel. Cruel. Siempre llega la palabra cruel contigo. Date. Sí, sí, es que pues es así como de, si fueran de madera, de por sí las casas de concreto aguantan muy poco los balazos del narco y así cuando hay enfrentamientos. Pues de madera, pues ahora sí que, de nuevo, ¿no? Si las de concreto las hacen queso gruyere, unos buenos balazos en una casa de madera y
ya valió, ¿no? Se cae, ¿no? Entonces ahora sí que hasta cierto punto qué bueno que son de concreto. Unas por otras. No, y es que imagínate, de entrada, ponle tú que no la agarrarían a balazos, pero con una molotov pues la prenden, güey. ¿No? O esta Sí, receta también. del fuego, el fuego que no se apaga. ¿Cómo se llamaba? El napalm. Ajá, pero tenía un nombre, acá de, Fuego griego. eso, eso. Vamos a usarla, el fuego griego y que no sé qué, ¿y tú qué? Y pelas. Imagínense. Dice por acá, ¿qué? Tejitas, como de lámina yo he visto. Dice por acá, Nivik, mi casa tiene de esos techos de 2 aguas. Oh, sí, oh, sí. Ojito, mira. Casi siempre los de caché suelen ser los que tienen ese tipo de techos y así. Ahora, bueno, ya más o menos entendemos el por qué no se construye aquí con madera como allá o como en otros lugares. Sin embargo, en algunas, en algunos lugares que son pueblos o cosas así, se sigue usando este tipo de construcción con elementos ya más naturales. Pero aún así, como bien dijo Raj, necesitas encontrar a alguien que se especialice en. No lo pueden hacer así como así, porque tienen que calcular el peso y las cargas para distribuirlas en los muros de carga en la casa, para que la casa no se caiga, o que no les hagan una casa como la que le hizo el barrio a Ned Flanders, por ejemplo. Ándale. Que exacto. Una zona bien electrificada, una cocina a la cual no pueden entrar o cosas así, y al final cierran la puerta y se cae toda la casa. Entonces es como de, o sea, y si ustedes van a aplicar la autoconstrucción, que siempre es más barata que comprar una casa tal cual, porque van a su ritmo, los impuestos aquí en México al menos son más bajos, con esto de la autoconstrucción, tienen que asesorarse muy bien. Y si lo van a hacer ustedes, estudien, en serio estudien, lean mucho para que ustedes lo puedan hacer. No es imposible, pero sí necesita una capacitación básica, ¿sale? Desde cómo hacer la mezcla, porque la mezcla no te creas que es así como le echo agua y ya, no. Por eso, por ahí algunos dicen una de cal por las que van de arena, ¿no? Entonces... Ándale. Ahora, no siempre se hacen todas con concreto, hay veces que usan yeso, hay veces, no sé, otro tipo de amalgamas, otro tipo de materiales para pegar o para poner en los muros, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo usar también ladrillo, a usar tabique, a usar el ladrillo que viene como perforado por dentro. Tienen algunos más ventajas y desventajas, y esto siempre va a ser en función de qué quieren hacer. Entonces necesitan tener claro cómo quieren su casa, qué quieren hacer con su casa, dónde quieren hasta las conexiones eléctricas para después construir su casa. Así lo es. Oshi. Sobre todo, ahora sí que es la casa, es casa de Infonavit. Ahora sí que si ustedes van a hacer algo, asegúrense de que les salga bien y de que la persona sepa, porque pues, ahora sí que pues, con respeto a los albañiles, ¿no? Pero pues albañiles, como en cualquier oficio, ¿no? Hay un chingo de personas que se dedican a eso, pero pues, una buena persona es un poquito más complicado de encontrar y siempre va a valer más la pena, porque lo barato sale caro. Sí, no, y en ese tipo de cosas sí. Por favor, si le van a invertir, inviértanle sabiamente. Sí, porque pues si un albañil aún si sabe o si no sabe, no sé qué sería peor, pero si aún se a sabiendas de que no puedes hacer tu proyecto ahí, pues nada más ahora sí que para no perderse la lana, dice jalo, y después se le cae la casa, pues la culpa no va a ser del albañil, ¿no? La culpa va a ser de ustedes. Sí, no, y aparte tienen que tirar y volver a construir, y aparte es material que ya no pueden utilizar, o no tan fácil se puede utilizar, y eso ya pasa a ser escombro. Así es, exactamente.
Entonces, ahora veamos, por ejemplo, según el lugar y el clima van a poner casas distintas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué te gusta? Los palafitos, por ejemplo, que son casas que se construyen arriba del agua. Ujú. O en lugares que son como lagos, donde saben que la marea o en algún momento el lago va a llenarse más de agua y ellos pueden estar bien. Porque a pesar de que tienen como unos pilotes de madera, su casa está por arriba del agua. Y Así cualquier es. cosa, si se cae esos pilotes, la casa va a flotar. Ujú. Hay casas flotantes también. Entonces, por ejemplo, lo que fuera de stream estábamos platicando, porque siempre platicamos un poquito antes de entrar a directo. Lo del iglú. ¿Por qué el iglú nos mantiene calientitos o nos ayuda a mantenernos calientitos a pesar de que es una construcción hecha con hielo en un lugar frío? ¿No? Pues, si quieres, vamos con esas características de esos tipos de casa, ¿eh? De esos tipos de Sí, vivir, sí, sí, dale. para ir desmenuzando. Porque, por ejemplo, los palafitos, en efecto, ¿no? O sea, son casas que los pilares, ahora sí que los pilares tienen como una prolongación hacia abajo, que son pues estacas en el agua, ¿no? Ojo, porque ese es otro matiz. No es lo mismo construir un palafito, y de hecho no puedes construir un palafito al lado del mar, ¿no? Ahí, como si fuera un muelle, tu casa ahí como si fuera un muelle, que en aguas tranquilas, ¿no? Como un lago, una laguna, cuerpos de agua dulce, pues, mar, Ujú. caños, cosas así, ¿no? Eh, y aparte, eso es algo que también tenía yo que comentar. No siempre los palafitos se construyen sobre agua, ¿eh? A veces también se construyen en tierra firme, Eso es cierto. como hay algunas zonas de Chile donde las construyen en tierra firme y también en los ay, güey, itelmenos. Ok. Los itelmenos era una especie como de, o es, no estoy seguro si siguen habiendo itelmenos en Rusia, que es como una etnia rusa que hacía palafitos cónicos sobre Oh, sí es tierra. cierto, sí es cierto. Yo no me acordaba de ellos. Tienes toda la razón. Exacto. Y pues básicamente son eso, ¿no? Son casas que están construidas encima del agua. Son muy populares en sitios pesqueros por motivos obvios. Y también pues porque sabemos que con la marea y todo eso, pues el agua sube. Entonces, pues si construyes una casa en la playa, lo más probable es que al momento que suba la marea, pues te va a tragar tu casa completa, ¿no? A qué diferencia cuando la elevas con Listo. esta casa y ya nada más el agua pues, pasa. Y de hecho pues, sigue su cauce natural. En el caso de los iglús, que más que nada lo utilizaban los esquimales, Ujú. algunas veces algonquinos, muy rara vez, pero más que nada los esquimales, pues todos ustedes la conocen, ¿no? O sea, lo han visto, aunque sea en Pingu. Es una Pingu, pingu. estructura en forma como de semiesfera, ¿no? Es un domo literal, completamente redondo, con un acceso en forma de arco de medio punto, perdón, con forma de arco de medio punto, y que pues obviamente es fácil y barato porque pues nada más agarras nieve. Pues cuando eres un esquimal, pues la nieve la tienes en todos, ahora sí que nada más metes la mano en la tierra y ya tienes un puño de nieve, ¿no? Entonces es una nieve compactada de tal manera que tanto el aire no se la lleva, una tormenta de nieve no se la lleva, y aparte la forma hace que el calor sea más dinámico, ¿no? El calor interno sea más dinámico, circule por dentro. Por eso no requieren ni que se prenda una fogata, y por eso es una muy mala idea que se prenda una fogata, porque el calor sube, se lleva lo de arriba y se empieza como un helado, ¿no? De arriba para abajo se empieza a derretir.
Entonces, pues, y ahí valió el iglú, Ok, ok. Te- ¿no? ¿O tú cómo ves, Dross? ¿Algo que comentar respecto al el iglú? No, 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 todo muy bien. Oshi, Eh, oshi. y, y bueno, también, pues obviamente ahorita ya, obviamente los iglús funcionan tanto como casas provisionales, como casas, pues sí, en toda regla, ¿no? Porque incluso han llegado a encontrar utensilios de cocina y así. También se han construido iglús con cartón o ramas, eh, a manera como de estructura interna, ya nada más hacen un recubrimiento de nieve, y pues obviamente tiene la misma fragilidad, ¿no? Eh, en el caso de los iglús se recomienda incluso que se bañe con agua helada, el iglú provisional. Como, no sé si han visto a la gente que hace las estatuas de hielo, que para mantener al hielo frío, que tarde más en derretirse, una vez que le ponen ahí, pues, que le pasan la sierra eléctrica o cosas así para hacer la forma del hielo, le echan una cubetada de agua helada y luego siguen ahí trabajando y luego otra cubetada de agua helada. Es lo mismo con los iglús, se tienen que echarle agua helada, uno para mantener todavía pues, pues, que no se derrita el iglú por sí mismo, y aparte que lo haga resbaladizo, para evitar que alguien suba y lo derrumbe, ¿no? Ahora sí tengo Porque, algo que decir. a ver, Con respecto a lo que dijimos de las fogatas, o sí, sí se puede prender una fogata dentro de un iglú. Este, el fuego derrite la pero, capa interna del hielo y las bajas ujú, temperaturas del exterior la vuelven a congelar, agregando una capa de aislamiento que puede mantener el iglú a 15 grados ok, adentro. Y el exterior va a estar a -40 aproximadamente. O sea, sí se puede. ok. Y esta es otra, ¿no? También tiene que ver que pues el iglú no está a ras de tierra, también excavan hacia Ah, sí, adentro. excavan un poquito. Sí, Y sí, sí. pues también, ahora sí que la propia tierra que está alrededor también te cubre del frío. Ahora sí que eso funciona tanto en Alaska como en cualquier otro lado del mundo, ¿no? También, pues, por ejemplo, disculpen, están las palosas, que Ah, son, cierto, cierto. que son un tipo de vivienda más que nada española, que es que la planta es como circular, o lo más circular posible. Es muy amplia, es como unos 10 20 metros de diámetro, pero con paredes muy chaparritas, de piedra. Y se cubren por un tejado como cónico, como un sombrerote. Normalmente está hecho de... Ay, güey, se me fue esta planta. Pero es un tejado vegetal. Termina en un pico, entonces básicamente un cono, literalmente es un cono. Ustedes, por ejemplo, han visto esas palosas, bueno, al menos los más viejitos, en Asterix y Obelix. Oh, sí. En la aldea, así, casitas chaparritas, pero con un tejado así grandote, en forma de cono, eso es una palosa, ¿no? Eh, de hecho, se presume que pues, las palosas, necesito tomar agua porque Dale, tengo dale, algo en la dale. garganta. Las palosas son originalmente celtas, o bueno, se presumen que son de origen celta. Más que nada porque pues, las paredes son de piedra, y aparte son paredes muy gruesas y chaparritas. Si ustedes, por ejemplo, ubican varias ruinas en Inglaterra, pues van a ver que los cimientos, las paredes, eran muy chaparros y mucha piedra apilada. Entonces, por eso se dice que las palosas vienen de los celtas. Ok. Luego también, por ejemplo, en ese sentido, de regresándonos un poquito a lo del iglú y eso, Ujú, que no, que lo cubre un poco el estar cerca de la tierra. También hay, según el clima, por ejemplo, el lado contrario, ¿no? Que hay ciudades subterráneas, como en ujú. Australia, ahí donde grabaron Mad Max y todo eso.
Creo que se llama Cover Petty, el lugar. Y hicieron una serie de construcciones subterráneas para poder enfrentarse al calor, ¿sabes? Sobrevivir al calor. Y de hecho, no sé si a ustedes les ha tocado ver que cuando salen, no sé si ustedes han salido de excursión, pero cuando salen de excursión hay personas que entierran las chelas o los refrescos o el agua. La entierran para que esté más fresca. Así lo es. Justo por eso. Entonces es muy curioso cómo se las ingenian para vivir hasta en lugares extremosos, ya sea con frío o con calor. Y hay formas de sobrevivir y está interesante todo eso, ¿no? Incluso hay viviendas en donde hay como estas cámaras para que no se pierda el frío. Van entrando del frío a la vivienda y es sellar una forma de sellar la casa para que la vivienda no salga, no se pierda el calor de la vivienda. Y es un cuartito que está aparte, pero es parte de la entrada, ¿sabes? Y ahí se quitan las botas y se cambian la ropa antes de entrar a la casa. Así lo es. Ahora sí, sigue con los... Si quieres, los tipis, si quieres, leemos al chat, que creo que lo tenemos ahí un poquito medio desatendido. Y ahorita me sigo con las demás, ¿va? A ver. Y ni tan desatendido, porque por ahí me dijo Polo Rolfo que tenía lo de la verificación del teléfono. Déjenme les cuento por qué tengo así la verificación del teléfono. Lo que pasa es que ya tenía rato que no me llegaba un ataque de bots. Y hace no mucho tuve un ataque de bots otra vez, entonces lo volví a poner. Ajá. Okay. Va a ser temporal. De hecho ya lo quitamos otra vez. Lo voy a volver a poner, no sé, 2 días y luego otra vez lo quito y ya. Entonces, es casa del Infonavit. Hola guapo, hola Polo Rolfo. ¿Qué onda, Polo Rolfo? ¿Qué tanto te piden para la verificación telefónica? Porque no eres el primero que me dice que ha tenido problemas con eso. Dice, Dras, lo sé, por los bots. Sí, gracias. Gracias por entender. Y bueno, también tenemos los tipis. Que los tipis son, ahora sí que ustedes todos conocen los tipis. Son estas casas de indios, de los indios latinoamericanos, de los indios norteamericanos. Esas casas como cónicas que estaban hechas como de piel, como de tierra. Perdónanos, señor. Oh, sí. No, o sea, tuve un lapsus. Herejes somos, oh sí, oh sí. Que es básicamente una tienda cónica, ¿no? O sea, se hacía con pieles de animales, obviamente animales grandes, como bisontes, y pues con palos de madera. Eran más que nada tiendas portátiles, eran casas portátiles, porque pues eran utilizados por los nómadas de las grandes llanuras, los pueblos indígenas de Estados Unidos, de las grandes llanuras, porque pues requerían caminar una gran distancia, ¿no? Al ser hecho de piel de bisonte, pues es muy duradero durante el búfalo. Pues, aguanta, ¿no? Las nevadas del invierno, de los montes Apalayos y todo eso. Y pues en verano es fresco, ¿no? Entonces, y el interior es bastante seco. De hecho, las mujeres eran quienes se encargaban de hacer esas casas y ellas decidían dónde se ponían cuando hacían sus campamentos, las tribus. Y pues básicamente todo un poblado es súper fácil de armar y por eso se siguen usando hasta hoy en día. Ahorita vamos a ver de qué manera, pero es tan fácil de armar que en 1 hora podían armar todo el poblado. Igual en 1 hora lo desarmaban y ya siguiente montaña, ¿no? No manches, qué chido. La verdad sí, y ahorita son populares, pero más que nada por el camping, ¿no? O sea, por lo mismo, son fáciles de armar y desarmar, son bastante, ¿cómo se dice? Aguantan mucho las inclemencias del clima.
Entonces es muy fácil hacerte una. Bueno, por ejemplo, si compras una en Amazon, es muy fácil armarla, nada más pones los palos, clavas a tierra y pones el canvas y ya tienes ahí tu tienda de campaña. Ahorita, de hecho, están de moda precisamente por el Otra camping. vez. Otra vez. Otra vez. Eso es cíclico, güey. Eso de salir de acampada o de acampada o acampar o así, es cíclico, muchachos. Yo he visto esas oleadas, al menos me han tocado 3 veces en toda mi vida. Es una cada 10 años, así que échenle. Dice por acá Jorge Herrera. ¡Ole! ¡Ole! ¡Zafarrancho! ¿Cómo estás, Jorge Herrera? Jorge Herrera. Bienvenido. Yeshe. Dice Nivik, no recuerdo, pero casi me di por vencido. Ah, sí, con lo de la verificación. Dice yo bastante demasiado. Sí, Nivik, sí me acuerdo. También, pues, otro tipo... Ah, bueno, se me olvidó comentar. De hecho, o sea, a pesar de que está de moda, no sé si a lo mejor son más caros que una tienda de campaña. Creo que sí son más caros que una tienda de campaña normal. ¿Qué? Pero cuando me fui a acampar el mes pasado, hace exactamente un mes, a la Marquesa, sí había tipis, bastante de acá, pero pues en su gran mayoría eran tiendas de campaña. Okay, pero ahora sí que los tipis que había hasta tenían alma, porque traían ahí un decorado vikingo y así, era así como... ¡Oh, la bestia! Sí, traían estilo. Ahora sí que los pocos tipis que había estaban de caché. metidos, sí. Ah, qué chido. Pues otros son las yurtas, que básicamente es lo mismo, pero con los mongoles, ¿no? Ajá. Eran pues básicamente tiendas de campaña, estas sí no puntiagudas, sino más como en forma de domo. No redondeadas. Sí, muy redondeadas también, y desmontable también. Igual, usado por nómadas, por los nómadas mongoles. Esta era una cubierta mucho más gruesa porque ahí tenían que aguantar climas más extremos que en Estados Unidos. Estamos hablando de no es lo mismo el clima en Mongolia, el clima mongol muy seco, pero que en invierno hace mucho frío, y de repente te vas hacia Siberia, que hace un frío del carajo, pues híjole, ¿no? Entonces, y aparte eran viviendas muy, muy privadas, ¿no? O sea, era casi penado de muerte, o de hecho era penado de muerte, entrar a la yurta de alguien más sin anunciar previamente tu visita. O sea, a pesar de que era una tienda, no puedes entrar así como... Sí, como Juan por tu casa, como dicen por aquí. O sea, te tenían que invitar, o si entrabas así por tus tepalhuanas, te ejecutaban. Todavía ahorita se hacen, pero con marcos de metal y cosas así. Se ponen como vigas, como cercas, y luego ya el recubrimiento de tela. Pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? También, por ejemplo, están, bueno, regresándome con, por ejemplo, los iglús. Aquí una versión de iglú, pero sin sin nieve, o por motivos obvios, que es más como se hacía con maleza, con corteza, literalmente con árboles, ¿no? O sea, con cañas, a veces con pieles. Eran los wigwam. Los wigwam o... Esas yo no las conozco. ¿Esas no las ubicas? No, literalmente eran los iglús de los pueblos indígenas del sur, no, suroeste y oeste de Estados Unidos. Ah, ok. Todavía se la llegaron a aplicar incluso en el sur de Canadá, esta región del oeste, de DC, estos lados. Básicamente es eso, es un iglú igual curvo, en forma de domo, pero que se hacía de nuevo, ¿no? Con corteza, con maleza, con cañas, con pieles, literal con lo que encontrara, ¿no? Interesante. Que de hecho, esto ahorita que hablemos de las casas como tal, de los tipos de casas que hay, es algo que se llama vernáculo, que es simple y sencillamente pues hacer la casa con lo que hay, con lo que encuentres, ¿no? Por eso se le llama la música vernácula, así. Ajá, exacto. Boom.
Guiño, guiño. Eh, y aquí, bueno, aquí en México también lo hay, pero esto es más de Filipinas. Las palapas, ¿no? Que las palapas Las amo. sí es una casa, en tanto que es una estructura, pero al aire libre, ¿no? Es un techo cónico o de 4 aguas, que se hace con palma. Y pues también la madera de palma se aprovecha muchísimo, sobre todo en el sureste mexicano. Hay un buen de palapas, hay un buen de arquitectura con palapas. Y básicamente estas eran las viviendas filipinas. De hecho, palapa, a pesar de que suena como una palabra muy mexa, no es la palapa, es una palabra malaya. Se me olvidó qué significa la palabra, pero tiene que ver con la palma. Este, ¿Por qué una palapa es una vivienda? Cuando en realidad son 4 postes y un techo como tal. Pues muy simple. Resiste el calor de la región. Ustedes saben que Filipinas es un calor muy fuerte y muy húmedo, justo como el sureste mexicano. Por eso también aquí se utilizaron mucho las palapas y se siguen utilizando en En Tabasco, por Puebla. ejemplo, en Yucatán. En Puebla, En de alguna Puebla, manera. al sur de Puebla, se usan las palapas. Bueno, es que ya al sur de Puebla ya nos estamos metiendo ya Pues por donde eso. está Veracruz, ¿no? Que también es un clima muy húmedo, Oaxaca. Entonces, ya estamos entrando en un terreno de mucho calor y Huachinantla, por muy... ejemplo. Un saludo para Ujú. allá. Y pues bueno, aparte pues eran baratas, ¿no? Sí. Después se rediseñan para ser hechas con lodo y adobe. Y cuando se dieron cuenta de que por el clima se caía, empezaron a hacer palapas con cemento, ahí mismo en Filipinas, ¿no? Ok. También están, por ejemplo, los... ¿Vale? No, digo, ok, ok. Ay, sentí la pedrada, no te creas. Ay, No, no, no es cierto. no era pedrada. No era pedrada, pero es un te lo dije. Ay, no, qué divertido, muchachos. ¿Y Chale. entonces? Y pues bueno, también Así lo está, quiero, por señor. ejemplo, están los jabalís, que los jabalís son, son complejos. Es como una especie como de residencia como comunitaria, pero Ajá. en Bangladesh. Y tiene más que ver con una configuración arquitectónica, ¿no? Son espacios abiertos. Bueno, más bien, son literalmente como estas vecindades, pero Ajá. con elementos arquitectónicos muy fuertes, que tienen muchos espacios abiertos, con zonas separadas para hombres y mujeres, que ahí se les llaman Ah, chow, sí. algo así, y un patio que tenía como un aspecto ritual. Creo que ese era el chow, no estoy seguro. Y están hechos de ladrillo cocido, de arenisca, de yeso, de madera. Y pues básicamente es eso, o sea, es más un aspecto, digamos, arquitectónico en estas casas, ¿no? También están los bungalows, nunca he sabido cómo se pronuncia. Yo lo conozco como bungalow. Bungalow. Creo que es bungalow, así con No tengo la idea. sílaba. A mí me lo presentaron como bungalow. El bungalow. Y yo, está bien, un bungalow. Bungalow. El Que es bungalow. básicamente, es un tipo de casa. Aquí ya nos estamos metiendo en Ya vamos terrenos de casa. para... Es terreno de casa yendo para cabañas y chozas. Ajá, exacto. Va como O por sea, ahí. es Bungalow. como, sí, ¿no? Es como, está como a medio camino entre una cabaña, Sí, sí, sí. entre una choza y una casa, ¿no? Ajá, Porque sí, de hecho. son casas de un solo piso, con un pórtico en la parte frontal. No siempre, pero tienen un pórtico. Y pues son casas muy, muy simples, ¿no? Es casa a veces de una sola habitación, y que incluso son
utilizadas más como paradas de descanso, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Son como aquí en México, ¿no? Que ¿es ahí en Tapalpa donde están las cabañas, Gras? Recuérdame. Sí, o sea, en ¿Sí? Tapalpa hay cabañas. Claro Sí, que sí hay. En Mazamitla que, también hay cabañas. ajá, En que Mascotas también. básicamente, si nos quisiéramos poner fresas, pues Pueblos eso sería mágicos un también. bungalow, ¿no, Gras? No exactamente. ¿Por qué? Porque no hay ¿cómo dijiste el elemento que teníamos? ¿Un pórtico? Pórtico. Ajá, no siempre tienen pórtico. Ahí está. Entonces, pues no. Ujú. No, ahora sí que, por ejemplo, las cabañas de ahí, pues es la cabaña, ¿no? La La cabaña fachada tal cual, sí, claro. ajá, Aunque exacto. depende, porque hay lugares en donde ni siquiera necesitas tener como un lindero como tal, Ujú. eh, tangible. Es decir, Mm. tú sabes hasta dónde es tu propiedad, el vecino sabe hasta dónde es su propiedad, pero no hay una cerca, no hay nada que la divida. Que está padre que sepan cuál es su propiedad, hasta dónde termina su propiedad, ¿no? Y Porque o sea, y sí, porque la vista mejora un montón, pero es una zona privada y por lo ujú, general ese tipo de zonas privadas son de muy alto valor, este, de plusvalía muy alta. Entonces, pero sí, es una zona en donde no hay linderos físicos tal cual, em, pero sí son cabañas tal cual. Bungalows, no. Están a nada de ser un bungalow, pero no es, sí es un poco diferente. ahí está. Es como las chozas también y, por ejemplo las chozas cambian solamente el tejado. Ujú. A ver, Los techos, por ejemplo, en las chozas son ajá. de paja o palma o de algún ¿cómo se llama? Ah, de algún material parecido que sea vegetal. Y Y que en sea las vegetal pero seco, ¿no? Perdón que te Sí, sí, atropelle. sí, sí, seco, sí, claro que sí, seco. Para poder, ¿cómo se llama? Protegerse más del calor que de las lluvias y eso, y de la humedad y así. Y por Así ejemplo, es. las chozas van, más digo, las chozas, las, cabañas van enfocadas más a lugares que son más fríos que calientes. Ujú. Y las chozas van a lugares como más cálidos que fríos. Así es. Por el tipo de tejado pues que se les tiene que hacer o la característica del tejado o el techo, ya que si hay un arquitecto entre nosotros que nos quiera corregir es bienvenido o sí aquí al cotorreo de Sí. este tipo de cosas, porque hay veces que son detallitos así bien tontos y ya por Ajá. eso ya se llama diferente y tú vas como de oh, ¿en serio? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Pero ahora sí pues que por eso, pasa. por eso saqué a colación el tema de las cabañas. Sí, Así de, totalmente de ¿son acuerdo. cabañas o son O son bungalows? bungalows, ajá. No, sí soy. Al menos las de Tapalpa, que son las que yo conozco, sí son cabañas. Aunque ahí ya hay unas personas que están como cambiando esa forma de construcción y se están metiendo concreto. Y están metiendo block. Ahí la cosa es que cuando hace frío, le sufren Ujú. más. Oh, sí, oh, sí. No manches. Sí, no, es que, pues, ¿dónde la viste? No, y aparte ellos siguen, sí, no, y es que aparte ellos siguen cocinando con ¿cómo se llama? Estufa de leña y todo eso, porque Mm, pues viven de los aserraderos y así. Entonces, ellos no pagan gas, o sea, ni en pedo pagan gas. Bueno, solo, algunas personas pagan gas, pero de ujú. todas maneras, o sea, si el recurso ya lo tienen ahí y la mayoría trabaja en aserraderos, lo que sobra o lo que iba para destinado a casi a pues entre comillas basura, porque ya después les voy a explicar cómo funciona un aserradero y qué hacen con todo se aprovecha, hay muchos, todo se aprovecha. Y Todo se aprovecha. lo que determinan pues ellos como muy entre comillas basura, Ujú. hay veces que se lo reparten o así justo para los hornos. Hay quienes venden el aserrín, hay quienes se reutiliza porque es mucho ahí se reutiliza
para pues como abono. Hay otros que lo hacen como estilo carbón. ¿Has visto esos Ajá. como bits de carbón que te venden? Que son como carbón prensado. Lo sacan también de Ah, sí, ahí. sí, 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 lo he También lo visto, sí sacan los de he ahí. visto. Luego también, por ejemplo, hay muchos productos que sacan del acerrín, como Ujú, para hacer las camas para los hámsters o para ciertos animalitos. Hacen también como capsulitas para, ujú. para eso, o para retener la orina de ciertos animales, también ciertas mascotas, se usa el acerrín. Con otras cosas, pues, pero se usa. Casi todo se aprovecha. Es muy raro que ellos tiren o desperdicien algo que venga del árbol. Porque incluso las partes en donde vienen al menos de los pinos, que casi siempre es lo que ellos tienen, porque tienen un sistema donde esa zona se tala. Ujú. Van como por sectores, ¿no? Un sector se tala, pero en otro sector ya se plantó árbol. En otro sector ya está como a la mitad de crecido, y también va por temporadas. Entonces un sector es la que talan, dejan que se recupere lo demás y van sembrando y van haciendo como esto rotativo. Aparte que fortalecen por temporada el tipo de terreno sembrando otras cosas, no nada más puro pino. Ok. Entonces sí, porque es como el cultivo de rotación. Si tú siembras el mismo producto o el mismo no sé, por ejemplo, milpa o maíz, pues en el mismo lugar sin hacer rotación, la tierra se muere básicamente. ¿Por qué? Porque los nutrientes no hay forma de como regenerarlos o de, ¿sabes? De nutrir esa tierra otra vez. Entonces por eso se hacen los cultivos de rotación. Porque, por ejemplo, de repente le meten frijoles o le meten no sé, jitomate, por decir así, para que se Ujú. vuelva a nutrir la tierra, porque ese tipo de cultivos da esos minerales que se llevó la plantación de maíz. Entonces por eso se tiene que hacer plantación de diferentes cosas para que esa tierra no se muera y siga siendo fértil. Dice por acá Jorge Herrera: yo en mi niñez crecí en una casa construida con esterilla y cubierta con una mezcla de barro y excremento de res. Ah, ese es otro tipo de, ¿cómo se llama? De adobe. Ese es otro tipo de adobe Ajá. que servía como aislante y calentador. A esa casa se le llaman casas de bajareque. Esa sí no me la sabía. ¿Qué es una esterilla? Eso sí no sé qué Sí, yo es. tampoco sabía, güey. Dice Pajaris: así es, con mi abuelo plantaba maíz, luego Pares. cebada y frijol. Y así se la llevan. Sí, sí, sí. Y es que está genial eso. Busquemos qué es la esterilla. A ver, de una vez. Dice que es una pieza alargada de material áspero y resistente, normalmente de fibra vegetal, que se coloca en una entrada de un lugar para limpiarse la suela de los zapatos. ¿Sabes qué me sale aquí? Me salen cosas muy similares a un tatami. Sí, 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 ya vi. Ujú. Sí, 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 ya vi. O sea, podríamos decir que un tatami es una esterilla. No, ¿sabes qué? Es con lo que enrollan los sushis, algo así. Ah, ese tiene otro nombre. No necesariamente tatami tiene otro nombre. Se me fue ahorita cómo se Pero llama. por lo general, a lo que yo entiendo aquí es como un ¿cómo se llama? Entramado o un bueno, sí, o un tejido de, puede ser de, de juncos, puede ser de palmas, puede ser de alguno de ese tipo material vegetal, ¿sabes? Pero Makisu. está como cocido o entramado. Makisu. Así se llama el tapete para el Ándale, sushi. el maqui. Ah, ya se me antojó un sushi. O como las alfombrillas de paja también, o como Ujú. el petate también podría entrar como una esterilla, güey.
También. Ok, entonces esterilla es literal. Todo este tiempo la estuvimos llamando mal. No es tapete como tal, es esterilla. Es esterilla. Ajá. Ah, ok. The more you know. Acabamos de aprender algo nuevo. ¡Sí! Sí, sí, sí. ¡Oh, sí, oh, sí! El Vientos, Nokisu chat. dice Pajaris. Dice, no, pero es algo más natural en Guadua Pisada. Guadua Pisada. Ok, ya. Ok. Dice, buenos amos, qué gusto verlos y escucharlos. Así, Pajaris. Así. Hola, David Casito, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice, hola, Dras. Hola, Reg. Pero fíjate, yo no me acordaba. Al menos yo no sabía esto del bajareque. Creo que en algún momento en una historia, en una anécdota paranormal, Jorge nos dijo, Estoy casi segura. Oh, sí. Entonces, ahora sí, vámonos a lo que es un departamento, un loft, y una casa convencional. Pues bueno, loft. Sí. Tiene que ver Loft. con algo industrial. Bueno, es que sí, los lofts son preciosos. Alguien ama los lofts. Guiño. Los lofts son para gente que ya sabe que no va a formar una familia y que se va a quedar solito. Son departamentos muy chidos. Bueno, de hecho creo que sería buena idea empezar con departamentos para pasar al loft. Ok, ¿no? Tiempo. Dice por acá Jorge Herrera, la guadúa en Colombia es como el otate en México. ¿Qué es un otate? Verde, güey. Ahí sí me agarraste con la guardia baja. Otate es el bambú mexicano. Ah, no, es que sería carrizo entonces. Carrizo, ajá. Carrizo, porque el bambú mexicano no es tan delgadito. Son señores bambús. Y sí hay construcción de bambú de aquí en México también. Pero está todavía más, es muy raro. Es muy raro. Sí, y sí se tiene que traer a alguien. Sí, no, y aparte se tiene que traer a alguien que, como ya lo habíamos dicho, se especialice en eso, porque no es como que nomás te pongas a amarrar bambús y etcétera, ¿sabes? Sí. De hecho. Porque hasta para poder poner una puerta necesitas que la puerta ya esté seca. Es decir, que la madera no esté verde. Uh-huh. Porque cambia su espesor. Salud. Ay, perdón, mi alergia del infierno. Y así. Ay, hijo de su madre. Sí, por eso a muchos no les quedan las casas, muchachos. Porque luego ponen la puerta de madera o ponen las estanterías de madera. Y la madera viene fresca y ya cuando se seca o está descuadrada o ya no pueden abrirla o cierran y no se cierra y es como de verde. Yep. Dice, entonces es una de esas cosas gruesas y las machucan para que se abran y queden las largas. ¿Qué? Y puede funcionar como tabla. Ok, ya entendí. Ya. Oh, gracias, Jorge Herrera. Ahora sí, empieza con el departamento. Vale, los departamentos, pues, ya, creo que aquí debemos empezar primero con lo leve, con los conceptos que todos ustedes ubican, pero empezamos con los interesantes, ¿no? Para que ustedes sepan qué es una yurta, qué es un lingua. Un apartamento, pues, obviamente es una vivienda donde los espacios son viviendas apiladas y unas al lado de otras, que están en un mismo edificio, forman parte de un mismo conjunto, en un solo edificio, y que pues están separados, tienen de 1 a 3 dormitorios, pues son económicos, son de tamaño variable y cumplen pues con las funciones que habíamos hablado al principio del stream, ¿no? Que haya una habitación, que haya una cocina, que haya un baño, ¿no? Más que nada son para
pues para vivir en lugares con altos precios en la vivienda, que regularmente suelen ser grandes ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, Nueva York. Si ustedes se dan cuenta, está atascado, al menos por ejemplo los boroughs con más densidad poblacional, Brooklyn, Bronx, Manhattan, están llenos de departamentos, o sea, son puro pinche edificio de departamentos, ¿no? Y pues obviamente por lo mismo son sitios donde las casas son muy escasas, las casas son escasas. Ay, cosita. Son tan caras que pues requieren pues obviamente pues más pues algo más asequible, más barato, y algo que necesariamente implica que pues van a ser vas a estar más hacinado pues para pronto. Obviamente pues también están por ejemplo los estudios, que son un tipo de vivienda que tienen mucho que ver con los departamentos, pero no son tan así, que son más que nada para artistas. Y todos los espacios están en la misma planta, al mismo nivel, sin separación regularmente, ¿no? Son de un tamaño reducido, y es un precio económico, ¿no? Es más que nada para vivir igual en ciudades o núcleos urbanos, donde los precios son un poquito pues, difíciles, ¿no? También están los loft, que también se le llaman galería. Y él los que es ama. un espacio. ¿Mande? Y él los ama. Oh, me están encantando en este momento, entre más los investigo. Es un Gracias, espacio grande, con pocas divisiones, ventanales muy grandes para que ¿Les vas a permitan ruido? mucha luminosidad. Y básicamente es eso. Son espacios donde no hay división de muros. Todo está en el mismo espacio. Los loft pueden ser tanto un edificio por sí solo, por ejemplo, la construcción, 4 paredes, una planta alta, una semiplanta alta, porque a veces hay como una especie como de balconcito, no es la planta completa. Las escaleras, ahí mismo es la habitación, y abajo pues a lo mejor hay nada más la separación obviamente privada para el baño, pero la cocina, el comedor, la sala, todo está en el mismo espacio. Obviamente pues tienen que ser pues, edificios o edificaciones muy, muy pequeñas en cuanto a dimensiones, porque pues de lo contrario pues se te cae, ¿no? Si es algo muy amplio se te cae. Y de estilo, aquí utilizan un estilo arquitectónico muy industrial, porque el estilo arquitectónico industrial, al usar mucho hierro y acero, sobre todo para las vigas, si no tienes un muro de carga, pues vas a tener que ¿cómo se dice? Que sustituirlo con algo, ¿no? Que en este caso van a ser las vigas, que van a servir incluso como columnas, vigas de acero, ladrillo también, ventanales altos, como si fuera una porción de una fábrica, imagínenlo así. Y las instalaciones están así descubiertas, son servicios aparentes, o sea, la instalación de electricidad, ahí ven los cables pasando a lo largo de la casa, lo cual da pie a que se ponga una arquitectura muy steampunk si saben utilizarlo. Obviamente pues también están las casas de habitación, que todos ustedes sabemos y vivimos en ellas. Ahí en casas pues hay como más pues ahí depende también mucho de la arquitectura. Hay casas de estilo industrial, hay casas de estilo minimalista, hay casas vernáculas. Ándale. Hay casas estilo contemporáneo, que ojo ahí, ¿no? Las casas de estilo minimalista y las contemporáneas no es lo mismo. Casi, de lo que hablábamos hace unos minutos. La única diferencia es un simple detalle. Las estilo contemporáneo suelen ser menos simétricas y las minimalistas suelen ser más simétricas. Y ya, básicamente eso cambia. Sí, Ese bueno. es el cambio. Es como también, pues ya después les hablaremos más de morfología edilicia y así. Que esa es materia de arquitectos y de urbanistas, la morfología edilicia. Pues es la forma que tienen los edificios, y ahí ya van todas las corrientes, ¿no? Que Art Deco y etcétera.
¿no? El gótico, el neogótico y todo eso. Sí, sí, sí. Pero es cierto, son características en donde tú nada más, no sé, es un detalle así y ya, tiene otro nombre y es como, bueno. Gracias, señor. Oshi, Oshi. Pues, bueno, creo que me estaba faltando una, me está faltando. No, pues bueno, en cuanto a viviendas, pues es eso, obviamente, pues también las casas, pues hay su subdivisión, ¿no? Casas dúplex, que hay también en algunas colonias, casas triplex. Yo Incluso. vivo en una casa dúplex. Una triplex, es muy raro de llamarlas triplex, ¿sabes? Sí. Es muy No, pero extraño que alguien le diga, ay, vivo en una casa triplex. O sea, no. hay incluso casas quadplex, algo así. Que, No, pero eso, a mi forma de ver, eso ya es un edificio de no. departamento. Es un multifamiliar de entrada. Ujú. De 3 en adelante es multifamiliar. No hay pierde. Sí. Aunque sea una torre de departamentos, porque también le llaman torre de departamentos a unas y a otras multifamiliar. No sé, es como de, ¿es en serio? Pero sí. Y pues ya saben, ¿no? Las casas duplex es que, como aquí yo, que vivo en la planta baja y hay alguien que vive en la planta alta de la misma edificación. Si yo estoy como de me vuelvo loca con la casa duplex, yo no sé cómo pueden vivir en edificios, te lo juro. A mí no me gusta. Bueno, también es que crecí en Tapalpa y los voy a traumar con eso. Donde yo tenía una cabaña para mí, o sea, era mi familia en la cabaña y los vecinos y etcétera estaban al lado, enfrente, no molestaba tanto. Por ejemplo, en este caso, ellos dejaron un ventilador prendido, los de arriba, y lo dejaron en un punto donde se escucha acá abajo, pero se escucha en la pared que tengo de este lado. Pero es molesto porque suena como una gotera, ¿sabes? Y aparte suena como amplificado. Entonces como de, ¿qué pedo? ¿Sabes? Uno a veces revisa o las tuberías o algo, ya es cuando son viejas que hacen ruidos y así. Y no, es un pinche ventilador que tienen arriba. Que pareciera que no hace ruido, pero sí. Sí, la vibración se está transmitiendo por medio de la pared, por el muro de carga, curiosamente. Y está amplificando el sonido. Es bien chistoso. Yo no sé también cómo le hacen los de tabla roca, los que usan los muros justo para divisiones entre cuartos, y los que viven en cuartos, que su casa es un cuarto tal cual, y la separación es una tabla roca de ay, vecino, ocupa un clavo porque yo sí. Le doy el clavo, ¿sabes? Y son esas que en donde, aunque tú susurres, no te susurres, se oye perfectamente en el cuarto de al lado, y es como de verde, o sea, como hay que. Y entonces el compartir como ese tipo de cosas, es más, les voy a poner un ejemplo más chedo. Hubo una vez que una de las citas, bueno, todos los días me baño, claro que sí, pero en una ocasión de esas veces que dije, me voy a bañar más temprano, salgo del baño y veo una cascada. Güey, el vato de arriba le estaba haciendo de fontanero y el muy pendejo no le cerró la llave de paso. Entonces se inundó su casa y yo tenía una suerte de cascadas por toda mi casa, güey. Porque entre su piso y mi techo, pues ya ves que pues obviamente hay vigas y etcétera. Entre las vigas y la construcción, bueno, es que el piso es lo hicieron, mi techo o su piso está hecho con unas, ¿cómo se llama? Como losas, pero de mampostería, es decir, ladrillo, y vienen, no sé por qué les pusieron así tal cual las vigas, y vienen unas vigas enormes, ¿no? Entre las vigas y la mampostería teníamos cascadas, güey. Era como de toda la casa seccionada por puras cascadas así de agua.
no, yo no sé cómo mi equipo no se murió, ¿sabes? Porque una cascada le estaba dando durísimo el PC. Porque antes el PC lo tenía allá, afuera. Entonces pues le cayó la cascada encima. Entonces, no, fue un desmadre. Entonces, hasta que no limpió el de arriba bien y secó bien el pinche piso, acá dejó de haber cascadas. Y aún así no podíamos hacer mucho porque teníamos que esperar a que se secara el pinche techo, o sea, su piso, para poder acomodar otra vez las cosas como estaban. Por la humedad, porque seguía goteando, etcétera, ¿no? Y es como de, eso no debería de suceder, ¿sabes? Y si el individuo que vive arriba de ti no hace mantenimiento a su piso, pues tu techo va a valer madre, aunque tu techo si lo cuides y si le des mantenimiento al techo. Hay áreas de la casa en donde se le da mantenimiento y aún así tenemos humedades y cosas porque el mismo muro es el muro de arriba. Como arriba no se cuida, se filtra toda la humedad y llega hasta abajo. Aunque acá sí le estemos dando mantenimiento al muro y etcétera, pues a la humedad le vale madre y porque le está filtrando desde arriba. O sea, son cosas que tú dices, verde, o sea, ¿en serio se quieren meter en camisa de 11 varas con...? Yo no sé cómo le hacen con los multifamiliares, porque no es nada más a una familia que estés aguantando arriba, ¿sabes? Son 3, 4 arriba de ti. O el güey que está haciendo ruido abajo y tú arriba tienes que hacer un poco menos de ruido para no molestar al de abajo y así, no sé, a mí no me gusta. No sé, cada quien ustedes que la vista, que lo que sea, no sé. Esa es mi experiencia. Ahora sí. No sé tú cómo veas el asunto. Yo no me iría a vivir a un departamento, la verdad que no. Bueno, es que yo tampoco, pero por el motivo de que pues, somos streamers, ¿no? Entonces, sí no, y ese es el plus. Ese es el plus. Ahora es que yo no me iría a un departamento tanto porque no me gustaría a mí como que mis ruidos y mis patadas y bueno, así de por sí en casa habitación yo me imagino que los vecinos de acá atrás oyen se oye como si estuviera hablando solo, ¿no? Estuviera peleándome solo con el aire. Ajá. Tanto no me agrada la idea de molestar a alguien más con mi ruido, como no me agrada la idea de que me moleste el ruido de alguien más, ¿no? Entonces, pues en un departamento pues es un espacio compartido, entonces sí o sí va a haber interferencia de todos, ¿no? O sea, las 24 horas va a haber alguien que va a estar interrumpiendo a alguien. Sí, no. Y eso nada más como vecinos. Qué fuerte, dice Pajaris. Sí, en los de interés social se escucha todo lo que hacen los vecinos de enfrente, ya no se diga en una duplex. No, sí, es que no, por favor, si pueden conseguirse una casa que no sea departamento o duplex o así, neta, por favor, háganlo. Si ustedes tienen una casa de 2 pisos, pero es su casa, no hay pedo, güey. No hay tanto problema con eso. Y así. Sí. ¿Qué más? Yo también volteé a ver mis apuntes, muchachos, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros tenemos apuntes. Y tengo otro apunte acá, pero este es como el resumen de mis apuntes, muchachos. Oh, sí. Hacemos nuestras tareas. Sí, claro, no, es que, ¿sabes qué? Era un tema muy vasto, muy vasto, porque, o sea, aparte de meternos en por ejemplo, en qué tipo de zona es, hay arquitectura bioclimática, muchachos, hay forma, es más, hasta el Feng Shui lo meten aquí. ¿Por qué? Porque es importante la orientación del sol, es importante los vientos, cómo se mueve el viento,
Entonces, por eso se orean las casas y por eso tenemos cierta sanidad en las casas, ¿sabes? Nada más con saber por dónde se oculta el sol y así, y por la orientación de la casa. De hecho, hubo un problema de sanidad que tenía que ver con la tuberculosis y eso, que empezaron a hacer las casas de otra manera. Empezaron a meter ventanas más grandes y se fijaban más en la orientación para que corriera el aire. Y viene también de ese tipo de enfermedades que tenían antes. En realidad, con cualquier epidemia, bueno, no, vamos a dejarlo en No epidemia con cualquiera, pero sí en las anteriores fuertes, sí se tomaban cosas en cuenta para hacer edificaciones mejores. Por ejemplo, antes, que antes no teníamos este nivel de higiene que ahora. Porque antes no teníamos baños. O sea, todos hacían una cubetita y la cubetita agua, ¿sabes? Y a tirarla a la calle y así. Todos en el periodo, en la primera revolución industrial, en la segunda, todavía había gente que eran, ¿qué te gusta? 8 familias en un cuarto. 8 familias en un cuarto, güey. Sí. Porque no había de otra. Entonces, el nivel de higiene también tiene mucho que ver. Y eran cuartos que no tenían ventanas, solamente una puerta. Entonces, imagínense. Y todo lo dividían con sábanas o con lo que se encontraban. Entonces, con ese tipo de cosas, están metiéndolas constantemente a cómo se edifica y etcétera. O sea, son cositas de, esto no había, hay que meterlo. Mira, esto no nos había pasado, pero nos dimos cuenta, o se dieron cuenta los médicos que es por falta de airear las casas o de que, no sé, que el sol pase y le dé un rato a la casa para que se mantenga de tal forma y que el moho no crezca y etcétera, sale. Entonces también el estudio bioclimático en la vivienda es bueno, está chido. O sí. Pues por ejemplo, con la peste bubónica, pues se empezó a hacer esa necesidad de hacer que los edificios fueran menos pegados y separarlos más, de dejar de hacinar tanto a la gente, porque pues ahora sí que los humores sí. se andaban ahí. Y también con esa de la peste, cambiaron ciertas, ¿cómo se llama? Ciertas construcciones, como por ejemplo, algo que nadie pela, los panteones, güey. ¿Por qué? Porque los líquidos cadavéricos son extremadamente, ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita la palabra, ahorita la tenía, chingado. Digamos que se disuelven muy rápido o son muy fácil de que se salgan con todo el agua, ¿sabes? Entonces, ahorita se me fue la palabra. Si ahorita me acuerdo, les digo. Entonces, ¿qué pasaba? En estos panteones, que eran los panteones de lujo de aquel entonces. Llovía en la ciudad, el agua se metía en las tumbas y de las tumbas sacaba el líquido cadavérico con todo el agua, y entonces la peste se dio más y más fuerte, tal cual. No nada más de peste de que olía horrible, sino que las infecciones de volada. Y eso hizo que cambiara también la forma de ser los panteones. Porque imagínate, o sea, se llenaba de agua y en lugar de poner los nichos así, empezaron a hacerlos así. Para que todos esos líquidos cadavéricos se asienten acá, ¿sabes? Entonces, que aunque entre agua y eso no se desborden como antes, sino que el agua siga su curso,
no llegue a los líquidos cadavéricos, y si llegaba a los líquidos cadavéricos no se los llevara con todo y el agua. Sí. Entonces, o sea, el nivel de higiene mejoró justo a raíz de este tipo de problemas. De, oigan, ¿qué está pasando? No, pues esto, vamos cambiando esto, ¿no? Y así. Y también tiene que ver otra vez con en dónde se dan, en qué clima se dio esto. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues es de estaciones, y hay una estación en donde llueve, y vaya que llueve. Entonces, justamente en esa estación de lluvia, o en ese periodo de lluvia, pasaban esas cosas, y se hicieron cambios para que pues no pasara esto, y la ciudad estuviera pues más sana, de alguna manera. Sí. Igual con Sí, las sí, bocas de tormenta y etcétera, o hacerlas más grandes, o ponerle otras cosas para que pudiera pasar el agua y no se desbordaran los ¿cómo se llama esto? Las aguas negras también. Pero y así modifican a algunas casas también. Entonces es importante la arquitectura bioclimática, muchachos. Oh, sí. Y eso viene desde un libro que les voy a recomendar mucho, 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 que obvio no es arquitectura bioclimática como tal, sí viene algo de eso. Se llama El manual del arquitecto descalzo. Si les interesa todo esto, échenselo, está muy entretenido, la neta. Y todo fácil de entender, que es lo importante. Como el Raj. El Raj Pues, está moviendo un chingo de cosas. Ta. yo... Pues es que estoy pensando qué más falta por abordar. De lo general. Porque sí, de aspectos específicos y Sí, no, ya lo este es un específico. tema súper extenso. Sí, Pero sí. Porque, o sea, si nos metemos, por ejemplo, al tipo de materiales según no sé, el clima o el lugar ahí se nos va a ir más tiempo. ¿Cómo se llama esto? Sí, nos iríamos por los tipos de clima y el tipo y pues no. Es que en serio esto es muy, 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 muy extenso. Hay muchas, muchas, muchas cosas que ver. Pues yo creo que lo abarcamos al menos lo más importante y lo más digerible posible. sí, Y ojo, sí se pueden hacer una casa en una cueva, súper sí. sí, de hecho. Hay quien se la hizo. En la actualidad hay gente que vive en cuevas, pero con puerta y todo el pedo, Y dentro de un cerro también. Así están los de Australia, por ejemplo, que era una zona minera y se hicieron una ciudad subterránea para evitar el calor, básicamente. Pues ya, yo creo que está bien que lo dejemos hasta aquí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes comprarían casa o rentarían casa? ¿Qué creen que se adapta mejor a ustedes? Sí, a sus necesidades. A sus necesidades. Y ahora, si tuvieran la posibilidad de construir su casa, ¿la construirían ustedes? O sea, autoconstrucción, que ustedes, no nada más el diseño, me refiero a que ustedes se pongan a levantar tú sabes, los muros y todo ese rollo, que le hagan de ñil y así, o que se hagan unas cabañitas como esas que vemos en internet, que de repente se hacen un refugio en el bosque. ¿Harían algo como eso? Por ahí cuéntenmelo en comentarios o no sé, por ahí me pueden escribir o nos pueden escribir en Instagram y así. Como ven, yo creo que está bien que dejemos por aquí el poderoso stream. ¿Tú qué dices, Raj? Yo creo que sí. Digo, lo empezamos un poquito tarde, pero creo que vamos muy bien hasta ahora. Lo abarcamos bien. Lo abarcamos bien. No fue tan
tan agresivo, tan extenso, tan ¿cómo? O sea, sí es mucha información, pero no es información que abrume, creo yo. Así es. Sí, estoy de acuerdo. O Sí. sea, no, es que sí, o sea, no, o al menos que ustedes sientan que los hayamos abrumado, chat. También, ahora sí que también nos los pueden decir, también pueden decir, oigan, Oigan, ya, bájenle. sí, un poco más relax, ¿O qué si onda? entendieron bien. Ajá. Siempre estamos abiertos a sus comentarios y a sus, ¿cómo se llama? Retroalimentación. Sí, pero no se llaman ni peticiones ni sugerencias, eso, sugerencias. Y yo, ¡ay! Sinónimo de... Ah, sugerencias. Oh, sí, muchísimas gracias por estar aquí. En serio, es genial tenerlos a ustedes. Neta, nos hacen un paro totote. Tengo que hacer comerciales justo ahora. Como que Jadis está mejor. La voy a llevar el lunes al veterinario. Y ya les seguiré contando cómo sigue. Creo que todavía sigue amarilla, pero ya menos. Oh, sí. Con Jadis todo bien. Esperen el siguiente Urban Anime, se va a poner bueno. Va a estar un poco más relax, pero va a estar bueno. Oh, sí. Los que tienen suscripción ya saben que pueden pasar al Trello a ver qué sigue, qué nos toca. Y muchachos, vamos a empezar a hacer dagas en YouTube. Oh, sí. Y ya les contaremos más adelante. Oh, sí. Y pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. En serio, gracias a ustedes, esto es posible. Y espérenlo pronto en YouTube. Oh, sí. Cuídense mucho, los quiero. Y recuerden, nunca se rindan y sigan jugando. Y recuerden, nunca se rindan y sigan jugando. ¡Somos un ninja! ¡Sofarranchón! Muchísimas gracias, Raj. Muchísimas gracias por invitarme como siempre. No, usted ya es parte de acá, de mi familia. Oh, sí. Ah. Oh, sí, yo lo quiero, señor. Cuídense mucho, chan. ¡Amish!